Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de los profesionales de Canal 4 TV, acercarle a ustedes del mundo profesional en nuestro objetivo y todas las dudas que ustedes tienen. Y seguro que ahora el tema que vamos a tocar en la tarde de hoy, seguro que tendrán ustedes muchas dudas, porque ustedes lo habrán escuchado por activa y por pasiva. Hablamos de esa macroobra que se quiere llevar a cabo, en este caso esa plataforma que incluso ha alzado la voz, y ustedes dirán, oye, ¿qué está pasando con toda esta historia? Estamos hablando de esa obra hidráulica eléctrica de Chira Soria. Para ello tenemos con nosotros a don Ramón González, que es portavoz y miembro de la plataforma Salvar Chira Soria. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos, don Ramón? Buenas tardes, aquí encantado, gracias por la invitación y encantados a ver si podemos explicar un poco qué es lo que está ocurriendo nuevamente, porque nos estamos explicando en todos los lugares. Pero antes de comenzar me gustaría dar paso a un vídeo y ahí entramos en materia y se lo explicamos también a ustedes. La pasada semana en el programa Hablando Claro hablamos de este tema y queremos volver nuevamente a refrescar y tomar nota de este tema. Hablamos de Chira Soria. ¿En qué consiste? Se trata de la construcción de una pila hidráulica que une las presas de Chira y de Soria, destinadas a la acumulación de energía de forma hidráulica. Para hacer posible este proyecto, se contempla la construcción de una desaladora en Santa Águeda y la impulsión del agua desalada a lo largo de 30 kilómetros de tuberías por el cauce del barranco. Para evacuar la energía, se instalarán decenas de torretas y líneas de alta tensión de entre 30 y 70 metros de altura, que atravesarán los espacios naturales del barranco de Arguineguín. Durante la ejecución del proyecto, se utilizarán 100 toneladas de explosivo y se creará una caverna tan grande como la Catedral de Las Palmas, extrayendo 1 millón de metros cúbicos de residuos que serán depositados en la zona. A través de los espacios naturales del barranco, se construirán 24 kilómetros de nuevas carreteras, dañando de forma irreversible la vegetación de la zona. La desaladora seguirá utilizando mayoritariamente energía fósil y contribuirá al efecto invernadero emitiendo más CO2 a la atmósfera. Además, los vertidos de salmuera afectarán al frágil ecosistema marino, destruyendo los cebadales presentes en esa zona. Espera un momento, ¿no estamos haciendo todo esto para proteger el medio ambiente? Si para proteger nuestro paisaje primero tenemos que destrozarlo, ¿qué protegemos realmente? Si medimos el coste que va a suponer el proyecto a nivel paisajístico, industrializando un barranco en el que hay 5 espacios protegidos, 2.500 personas que vivirán en un infierno durante las ejecuciones de las obras, el patrimonio etnográfico y arqueológico, zonas de especial protección de aves como el halcón tahorote o el pinzón azul, y los cebadales en su desembocadura, y lo comparamos con los beneficios que un proyecto obsoleto, diseñado en 1995, por lo que no responde a las necesidades actuales, con un coste inicial de 452 millones de euros, para generar una energía que tan solo será renovable un 17% del total y que contribuirá al beneficio particular de una multinacional a la que se le ha cedido 50 años de explotación, descubrimos que no compensa ni a medio ni a largo plazo. Pero esto no lo ven nuestros representantes políticos. Por eso, la plataforma ciudadana Salvar Chira Soria, como lo han hecho otras en defensa de nuestro territorio, te proponemos unirte a nuestra lucha por un modelo participativo que apueste por energías limpias y renovables, con tecnologías de primera generación que permitan colocar nuestras islas en un ejemplo a seguir hacia la soberanía energética. Pues don Ramón, ¿cómo nace este movimiento? De esta plataforma de Salvar Chira Soria. Bueno, tal y como poníamos en el vídeo también, pues se veía, digamos que el proyecto de Chira Soria, que realmente es la construcción de una central hidroeléctrica de carácter reversible, se viene gestionando hace muchos años, ¿no? El tema es que esto no había trascendido hasta el año
2020 en el que sale, 2019, 2020, sobre todo en agosto, en el que sale para poner las distintas alegaciones al proyecto y donde nos empezamos a enterar de que esto no tiene nada que ver con lo que se había pensado en su momento. Entonces, se trata de construir una central hidroeléctrica reversible, aprovechando 2 presas que además fueron, digamos, diseñadas en finales de los años 40 y construidas en el año 68, o sea, bastantes años, con una tecnología distinta, con un material distinto, con un proyecto distinto, y que ahora se pretende, en principio, porque es que esto viene caminando desde finales de los años 90, viene caminando, y inclusive fue pero no es hasta el 2015 cuando realmente empieza todo esto a tomar conciencia con los cambios de leyes, con la adjudicación, con los cambios de las centrales hidroeléctricas, y bueno, se trata de llevar en la mayor cuenca hidrográfica que tenemos, que además que es uno de los barrancos más espectaculares que tenemos en Canarias, lleno de patrimonio, pues durante ese barranco traer agua desalada, llevarla hasta las presas, hasta el vaso de la presa de Soria para subirlo a Chira y provocar una caída, y en esa caída supuestamente se generan una serie de vatios, porque es complejísimo explicarlo, porque en el mismo transcurso de todo esto hemos detectado que es pérdida. En definitiva, se trata de una central hidroeléctrica que en principio tenía un carácter de generación y luego se convirtió en un carácter de pila para almacenar una supuesta energía que se pierde, una energía, y dar paso con esto a la posibilidad de las energías alternativas. En definitiva, es todo un proyecto de ingeniería y demás que conlleva una serie de cuestiones, como es la utilización de una desaladora, la instalación de una desaladora en las costas del Pajar de Santa Águeda, y donde para subir una cantidad de agua importantísima hasta 30 metros arriba en el vaso de Soria para provocar toda esa caída. Esto es un megaproyecto que no tiene hoy en día, en el año que estamos, ninguna lógica. Porque normalmente las centrales hidroeléctricas se hacen donde hay cauces de agua permanente, no donde no hay agua. Entonces hay que fabricar el agua con el coste que eso conlleva, fabricarla además con combustibles fósiles, que es el objetivo que por lo menos se tiene con ello para que desaparezca el combustible fósil, y hace que el llevar eso por través de esa cuenca del barranco hasta arriba pues sea bastante caro, se pierde energía, cuando hoy en día existen otras alternativas, otras formas. Esto conlleva la destrucción y la industrialización, porque lo dice así claramente el proyecto, de toda la cuenca del barranco Arguineguín, porque sí, claro. Entonces, y nos hemos encontrado con esto. Entonces, ¿cómo surge la plataforma? Pues al descubrir todo esto, pues por un lado estábamos trabajando unas personas, por otro lado unas personas señeras hicieron un escrito dirigiéndoselo a la presidencia del Cabildo, que habría que ver esto de la sociedad canaria. Entonces, al final terminamos todos confluyendo en que teníamos que hacer algo para... En principio, nuestra petición no era ni que nos oponemos ni nada, sino, señores, frenen esto, que han pasado muchos años, y vamos a ver qué es lo que podemos hacer nuevo y si esto es viable o no lo es, porque es que lamentablemente no existe ni un solo estudio de viabilidad de ese proyecto. No hay ningún estudio de viabilidad. Sí, los ingenieros que lo soportan, ellos dan su argumentación, pero eso es de una parte, y la parte que es la que construye es la que da su visión. Entonces, claro, nosotros lo que decimos, oye, esto hay que llevarlo, de hecho lo hemos hecho así, hemos llevado a un primer debate en la Universidad de Las Palmas, estamos pendientes de llevarlo a un debate en la Universidad de La Laguna, porque esto es cuestión de técnicos y expertos, no es una cuestión de lo que le parezca a fulanito o menganito, no, es que esto es muy complicado, porque es que esto somete a entregar a una compañía como Red Eléctrica de España, que es una compañía con carácter internacional, transnacional, la soberanía de la producción y el transporte, cosa que además se opone a las normativas europeas, de las energías que se produzcan en esa supuesta pila que se va a hacer con toda una serie de cuestiones técnicas y complicadas. Conlleva hacer carreteras en el barranco, conlleva hacer túneles en el barranco, conlleva expropiaciones, conlleva la explosión de 4.000 kilos de explosivos diarios durante más de 3 años. Este proyecto no va a estar terminado ahora, porque hay que estar 3 años antes con la desaladora, que todavía no ha empezado, a subir agua para llenar las presas para poder provocar el salto que hay que hacer
bajo esa caverna en la que ya se ha hecho un clásico que cabe la Catedral de Las Palmas, una caverna donde se van a extraer 1 millón de toneladas de áridos, que todavía no está claro porque el proyecto no lo especifica dónde se van a depositar. En definitiva, pues nos juntamos para pedir eso, y entonces nació la plataforma contra el proyecto Chira Soria, Salvar el Barranco de Arguineguín. Entonces ahora mismo muchos colectivos de personas, gente individual se han unido, y entonces estamos llevando esto por las distintas vías, exigiendo que se clarifique esto, que por favor paren esto, den una explicación, porque es muchos millones los que están en juego, y sobre todo está en juego la soberanía. En este caso vemos que abre usted un debate, por lo menos la plataforma abre ese debate, y consultando, fíjese por dónde, con las dos, podemos decir, dos grandes analíticas o estudiadoras, o que siempre tenemos que volcarnos en ello, que son las universidades, ¿no? Que donde los profesionales nacen, crecen, y de ahí salen estos profesionales, donde podríamos decir que podríamos abrir ese debate enriquecedor que no estamos acostumbrados, ¿eh? Precisamente. Pero es que precisamente, digamos que para eso están las universidades, al servicio de la población. O sea, precisamente es que, digamos que una cuestión tan técnica, nosotros podemos hablarlo, pero es que eso son cuestiones de que hay que medir impactos, hay que medir resistencia de unas presas tan antiguas, hay que medir cantidad de vatios, cómo se van a transformar, porque el primero dice, no, es que no va a haber impacto. ¿Cómo no va a haber impacto si en el mismo proyecto dice que se va a transformar el Barranco de Arguineguín en industrial? ¿Por qué? Porque creo que son unas 72 torretas para transportar alta tensión. Nosotros las que vemos por ahí son de media y baja tensión, alta tensión, que pueden tener la altura, como dicen, de un edificio de 22 plantas, una enormidad. Porque además hay una cosa que es grave, que muchísima gente desconoce el Barranco de Arguineguín. A lo mejor han estado en una parte, pero no se han percatado de que el Barranco de Arguineguín nace a los pies del Roque Nublo y va a parar hasta las costas de Santa Águeda. Es una inmensidad de barranco con características etnográficas, de cuestión de pasado, cuestiones históricas de batallas que se libraron. Es un lugar donde su población, que creo que ahora mismo está en los 2.500 habitantes, vive en una armonía normal. Aparte, después que hay muchos más desarraigados, podríamos hablar hasta de 3.500, pero 2.500 que están fuera, que residen allí. Entonces, claro, en un territorio que además que les han dicho que no va a impactar nada. Usted solamente piense que 4.000 kilos de dinamita diaria, ¿cómo será ese infierno durante más de 3 años? Y eso es la obra presupuestada. Ninguna obra termina casi nunca en el plazo. Porque además este es el mayor proyecto hidráulico que se hace en España en los últimos años. Es una inmensidad, eso es un monstruo. Entonces, claro, entonces lo que nosotros decimos, oye, vamos a frenar esto, vamos a analizar si eso es viable, porque una vez destruido y construido y todo lo que se ha hecho, si después no sirve, ¿para qué lo queremos? ¿Para una pirámide más allí y del barranco todo? Y estamos más que acostumbrados. Claro. A esas obras faraónicas que después se quedan. Usted mismo lo dice. Y entonces nosotros lo que decíamos, no volvamos a aplicar la política de hechos consumados. Es decir, que ya como ya está en marcha, pues ya seguimos. No, perdone usted, frénelo. Es posible que hayan unos gastos porque, claro, va a haber un lucro cesante porque han concedido, este proyecto en principio era de Endesa, luego se subroga de una manera que habría que demostrar toda la clarificación que tiene a Red Eléctrica de España, que para eso son sus misiones. O sea, Red Eléctrica de España es la misión de su trabajo, pero es que la misión del Cabildo, la misión de nuestro Cabildo es velar por los intereses ciudadanos. Y la de Red Eléctrica hacer cada vez mejor su trabajo, me parece muy bien. Y la de Endesa en su momento también, pero es que tiene usted que velar por el interés de la soberanía de los ciudadanos. Y no se le ocurrirse decir que no, que esto va a quedar todo igual, que no va a pasar nada. Y yo y muchísima gente en un principio, hace unos años, pensábamos que era una buena cosa para la penetración de las renovables, pero en su momento, hoy en día, hay todo tipo de alternativas. Pero de ese proyecto a este proyecto ha cambiado mucho el tema. Claro, de hecho ha cambiado sobre todo las normativas europeas. Exacto, pero es que además se ha ido modificando. Pero es que este es un proyecto además que impacta claramente sobre 5 zonas de protección de la biosfera. O sea, hay zonas de especial protección, zonas de especial protección de aves, en las que impacta aproximadamente un 14, casi un 15% en lo que penetra, pero lo toca. Y eso es siempre parece que tenemos que recurrir a Europa para defender lo nuestro. Bueno, pues es que somos Europa porque estamos dentro de ella. Sí. Pues señores, es que esto impacta dentro de esto. Entonces, Europa, hemos dado una legislación que dice que esto hay que protegerlo. ¿Cómo dice usted que esto no impacta de una manera? No, pero eso se va a subsanar. ¿Cómo se subsana? Si es que hay una avifauna, hay unos endemismos, hay una... ¿Y cómo se subsana?
Eso es lo que yo... Dicen que no, que eso todo quedará igual, que el agua irá por un canal, pero luego leemos el proyecto, irá a un carril, irá a una carretera alternativa para molestar a los vecinos. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama degradar y quitar el... Hay que sacar 1 millón de toneladas de áridos de una gran caverna para poner esas especies de... ¿Cómo se llama? De megaturbinas, que son las que generan después la energía. Cuando hoy en día las energías excedentes... se puede, cada vez los coches eléctricos van caminando más, se supone que vamos hacia eso, entonces esa energía realmente no tendría por qué perderse. De hecho, hay expertos, nuestros catedráticos, que son realmente la gente que técnicamente habla de esto. Nosotros, yo por lo menos puedo hablar a nivel de lo social, pero a nivel técnico es que muchas veces ni me atrevo, aunque ya he terminado siendo un experto con todo lo que he tenido que estudiar, ¿me entiendes? Pero quiero decirle que esto es una cosa seria, no es cualquier cosa, porque además compromete el futuro de nuestras islas entre más de 50 años. Y que no va a estar mañana, como le decían muchos agricultores cuando íbamos arriba a Barranquillo Andrés y a la zona hablando con ellos. No, es que va a venir agua, pero ¿qué agua? Es que el agua, primero, habría que ver, que no es que entre ellos, pero existen normativas que impiden subir las aguas desaladas tan alto, porque por protección del medio natural. Pero es que las presas de Chira y Soria, porque además ellos cuentan también con las niñas. Porque están en la misma cuenca, porque si en un momento determinado necesitan, las niñas también lo utilizan. Entonces, claro, esa agua, hasta ahora, de hecho están abiertas, hoy están abiertas para saliendo el agua, van a parar a los campos de golf, a los hoteles turísticos, que podrían haberla sacado ellos del mar, ¿no? Es que cogen las aguas de las cumbres, que en vez de dedicarla a la poca agricultura que nos queda, pues va a parar a los centros hoteleros, Es una contradicción, ¿no? Claro. Y entonces resulta que, porque este tipo de proyectos sería magnífico en otros lugares que tengan una cuenca permanente y un curso de agua permanente, río y demás. Entonces, claro, sí, pero estamos hablando de naturaleza, claro, porque una cosa es una cuenca, un río, que es natural. Claro, exacto. ¿Vale? Y ahí a provocar algo que no es natural. Es que pretenden fabricar el agua, es decir, desalinizarla. Y son muchos metros cúbicos de agua diario y muchas cantidades, porque claro, al desalinizarla produce una salmuera, la sal que se le quita, más una serie de productos químicos que se añaden para que eso no lleve pues contaminación, limpiar las membranas y demás, que eso se deposita en el mar. Ellos alegan que han puesto una especie de dispersores, que la cantidad que cae de sal no va a afectar a los cebadales. Bueno, por último han dicho hasta que no hay cebadales, cuando está demostrado por estudios universitarios que hay cebadales. De todas maneras, nosotros les vamos a traer las imágenes de que hay cebadales pronto. Justamente esta mañana estaban por ahí nuestros compañeros para sacar fotos buceando, para que vieran, porque es que hay estudios que dicen que hay unos cebadales. Y esos cebadales son tan importantes porque son los que mantienen la fauna, que hace que vengan pequeños peces, vertebrados, demás, y eso atrae que pueda vivir el calderón, el delfín, las tortugas. Es un ecosistema que además está protegido, que es el ecosistema zona especial de protección de Tauro, de Mogán, porque después todas esas explosiones afectan a nuestras montañas que les pusieron sagradas, a todas nuestras montañas, afectan todas esas explosiones. Es que las vibraciones... ¿Y quién me dice que esas explosiones no van a afectar a la presa de Chira y Soria? Bueno, pues eso es lo que dicen los grandes expertos en presas. Ellos dicen, primero que nada, dicen que las presas ya están marcadas por una grieta que tiene el barranco. Eso es lo primero. Segundo, que esas presas fueron hechas con materiales de su momento y con una mampostería determinada y cuyo fin no era ese. Eso es lo primero. Lo siguiente, la presa más grande, que es la de Soria, que es la que recibe en principio el agua, luego se traspasa a Chira. Y Chira hace una caída de 300 metros, que después la megagurbia, ahí es donde se supone que generan la electricidad. Y luego con la electricidad subante, por la noche, la volverían a subir el agua para hacer en este ciclo. Pero hay que crear el agua. Después, todo eso funcionando. Nunca se ha llenado la presa de Soria, por ejemplo. Entonces, la capacidad de resistencia de su arco no está clara, porque eso nunca se ha llenado y está hecho en años 68. Entonces, la capacidad del arco, eso hay que hacer una serie de valores. Hombre, los ingenieros valoran y miran todo eso, pero hay ciertas dudas. Y sobre todo, ya en la parte de lo técnico, que eso ya es cuestión de especialistas, porque vamos a hablar de eso, es que ni me atrevo, porque puede producirse una catástrofe tremenda si eso no funcionara, pero no una catástrofe tremenda, porque los millones de litros de agua que bajarían por ahí para abajo sería, vamos, lo peor, se llevarían a gente todo, vamos por dar. Entonces, bueno, eso tienen que asegurarlo como que muy bien. Lo primero, si eso se lleva a cabo. Pero el impacto ambiental, seguimos trabajando con
nuestro cabildo parece que sigue trabajando con una mentalidad de siglos pasados. En un momento dado dicen que van a haber 200 puestos de trabajo. Bueno, no, ya empezamos. Sí, es que eso no es cierto. No, pero ya empezamos mal. Pero es que después subieron a que eran 2.000, después a 3.000, ahora lo dejaron creo que en 1.200. Pero vamos, toda esa gente, si estuviera trabajando, trae sus técnicos y sus especialistas. Eso es lo primero. Y aparte que eso no es así, no tiene nada que ver con... Pero claro, se justifica con los modelos anteriores de explotación turística. Es como cuando le expropiaban a los que tenían un cachito por ahí, que decían que eso era nada más que servía para plantar. Pero a mí cuando se toca la sensibilidad, y sobre todo que las personas, por la situación que estamos padeciendo y cuando se hablan de esos puestos de trabajo, van a ser 1.200 puestos de trabajo de continuidad a largo, no es para la hora, digo, a largo tiempo, van a estar trabajando en esa presa, en esa caída del agua, 1.200 personas. Eso no se lo cree nadie, para empezar. Menos hoy en día. Vamos a empezar. Con una máquina. Porque hoy en día estamos en la era de las tecnologías, claro. y se está al contrario. Y de esto a lo mejor algo le podría informar con el tema de la potabilizadora. Y ya empezamos con una hora pequeñita. Efectivamente, efectivamente, sí señor. Cuando se redujo los puestos de trabajo en la potabilizadora porque las tecnologías llegaron y se fueron jubilando y algunos fueron despedidos de maquinistas porque ya no hacían falta. Había unos ordenadores que hacían su labor, para empezar. Y lo siguiente es, ¿por qué siempre tocamos esa sensibilidad cuando vemos, y lo normal es que cuando se hace una obra de esta, ya estamos más que acostumbrados, se trae una contrata, que a su vez esas contratas, muchas de ellas vienen de la península, claro. Y trae sus trabajadores de la península. Claro. Que eso aquí nadie se llama engaño porque lo hemos visto por activo y por pasivo. Me alegro que lo haya dicho usted. Tal cual se lo iba a decir. Eso siempre ha sido así. ¿Entiendes? Traen sus contratos porque ya tienen a su gente formada, su gente de confianza. Esto son obras técnicas, no es cualquier cosa. Pero en definitiva, es esa mentalidad de decir, porque eso lo que conlleva es que están haciendo propaganda, no haciendo realidades. O sea, no se trata de hacer propaganda. Es que la cuestión es que queremos saber si esto realmente es viable. No haga usted propaganda de algo que todavía no está claro que sea viable, y menos con engaños de este tipo. Es que esto fue así que hasta que solicitamos llevarlo al Parlamento de Canarias, a la comisión para que se enteraran de esto. Estuvieron unos compañeros hace poquito en el Parlamento. ¿Fueron recibidos? Sí, claro, por la comisión correspondiente, fueron recibidos, expusieron. A la hora de ser recibidos por esa comisión, sí, ¿tuvieron mejor recibimiento o mejor atención que el Cabildo Insular de Gran Canaria? Bueno, en principio sí, porque el Cabildo lo que ha respondido con agresividad. Y entonces el Parlamento, en principio, gracias al grupo nacionalista que facilitó de que se llegara hasta allá, porque claro, se le planteó, es como lo que pasó con Anorama, que solamente lo que llevó unas preguntas al Parlamento y parece que salieron hasta cuestiones feas ahí. Oye, yo con la señora Anorama no tengo nada, pero es que ella obró correctamente como tiene que obrar un diputado. Oye, te hemos dicho esto, pues plantéalo, nada más. Es así de claro. Ya que esté a favor o en contra, ya eso es su partido que lo se declara. Pero lo que nos extrañó es que, por ejemplo, el planteamiento que hicieron nuestros compañeros que se llegaron hasta el Parlamento, a la comisión correspondiente, y expusieron, es que después expusieron también las dos personas, Jonás y no me acuerdo el otro, que es el que lleva el Instituto Tecnológico, expusieron sus posiciones también, y que el Parlamento, todos los grupos parlamentarios, desde Nueva Canarias, desde Podemos, con sus marcas en 20.000 sitios, desde el PSOE, todos hayan dicho que sí. Entonces nosotros lo que decimos, ¿cómo dicen ustedes que sí a una cosa que ni conocemos? Porque nosotros lo que conocemos son partes de esos proyectos. Hemos estado reclamando información, hemos estado reclamando el estudio. Ellos han dicho que sí a algo que no conocen. Claro. ¿Cómo puede usted decir que sí adelante el proyecto? Porque como yo me fío del vendedor, porque realmente lo que están haciendo es venderlo. Entonces el vendedor llega, expone, bueno, pues vale, yo compro una cosa esta. Pero es que usted no está comprando una chaqueta ni es una discusión familiar con su hijo. Estamos hablando de la soberanía de nuestra isla y posiblemente de toda Canarias, porque esto enreda con todo, con lo que se está haciendo actualmente en Fuerteventura, que es muy grave, con lo que se está pretendiendo con un cable hasta Tánger. O sea, aquí hay muchas dudas. O sea, en La Gomera, que tienen unos cables específicos enormemente caros para las generaciones de energía. Aquí hay todo un conglomerado que aún está por ver cómo va a ser todo esto. Entonces, ¿cómo unos señores de los grupos parlamentarios en nuestro Parlamento de Canarias son capaces de decir que ha sido un proyecto que desconocen?
Pero es que todavía nosotros en la comisión, en los técnicos, no lo conocemos del todo porque nos faltan datos y ustedes dicen que sí. Oiga, ¿qué responsabilidad es esa? Ustedes que son lacayos de quién? Un parlamento, nuestro soberano parlamento. Entonces, vinimos indignados de allá, la verdad. O sea, porque es que esto, no entendemos cómo pueden decir que sí. Bueno, pues siempre estamos a tiempo de rectificar. Ahora mismo hemos llevado, porque hemos hecho campañas de localización de firmas, y 9.000 firmas, aunque ayer mismo en Triana estuvieron, y hoy están también mis compañeros por todos los sitios, porque hemos cogido 2 plataformas más en mano porque queremos que la gente se entere de lo que pasa, y hemos presentado a la Comisión de Resección de Delitos Ecológica en el Parlamento Europeo para que valore lo que está ocurriendo. Entonces lo hemos llevado a Europa, 9.000 firmas. Hoy está en toda la prensa eso, porque se ha admitido, ahora lleva un proceso y tal, pero vamos a denunciar a nivel europeo lo que está ocurriendo en Canarias, a nivel del mundo. Es que es grave, ¿eh? Pues seguiremos hablando de este tema que es muy interesante, sobre todo llevar a ustedes la información. Don Ramón, nos vamos a unos minutos de publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes desgranando este asunto que la verdad, a mí los datos que le voy a poner después de publicidad, ya por lo menos por ahí, oiga, como decimos en Canarias, tengo la mosca detrás de la oreja.